¿Qué pasaría si les dijera que la culpa no siempre se hereda? A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es verdaderamente revolucionario. Estamos hablando de Ezequiel 18, un texto que viene a cuestionar una idea que llevaba siglos instalada, la de la justicia y la responsabilidad heredada. Ok, para entender de verdad lo radical de este cambio, primero hay que ponerse en situación. ¿Cuál era el problema de fondo? Pues todo giraba en torno a un proverbio, un dicho popular, que miren, resumía perfectamente cómo se veía el mundo en esa época. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Uf, qué frase tan gráfica, ¿no? Básicamente lo que esto significa es que los hijos cargan con las consecuencias de los pecados de sus padres. O sea, el sufrimiento no era visto como el resultado de tus propias decisiones, sino como un destino, algo inevitable que te caía encima por herencia. Y justo ahí, en esa idea, es donde el texto se planta y pregunta. A ver, un momento. ¿La culpa es hereditaria? ¿De verdad es justo que una generación entera pague por los platos rotos del anterior? Es que no es una pregunta menor, ¿eh? Se está cuestionando la mismísima base de lo que se entendía por justicia. Bueno, y aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Justo en medio de esta creencia tan fatalista, el texto introduce una voz, una declaración divina que llega para romper con todo lo establecido. Y la declaración es contundente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, esto no es una sugerencia, es una orden. Es un se acabó. Ese proverbio, esa forma de pensar, queda oficialmente cancelada, por así decirlo. Un hasta aquí a toda una tradición. Entonces, si se elimina esa idea, ¿qué se pone en su lugar? Pues algo totalmente nuevo y, para la época, radical. El principio de la responsabilidad individual. A partir de ahora, cada persona es la dueña de sus actos y, por lo tanto, también de sus consecuencias. Simple y directo. Y la frase que lo resume todo, la tesis central, es esta. El alma que pecare, esa morirá. Así de claro. La consecuencia va directamente ligada a la acción de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad ya no se puede pasar como una papa caliente entre generaciones. No. Ahora es personal, es directa, es intransferible. Claro, para que no quede ninguna duda de qué estamos hablando, el texto se pone súper práctico. Define lo que es ser una persona justa, no con ideas abstractas, sino con una lista de acciones muy concretas, muy del día a día. Hablamos de no oprimir a nadie, de darle pan al que tiene hambre, de vestir al desnudo. Fíjense que se trata de cómo se vive y, sobre todo, de cómo se trata a los demás. Y por si a alguien todavía le quedaba alguna duda, el texto nos regala un caso de estudio genial. Es como una mini historia de 3 generaciones que sirve para ilustrar a la perfección cómo funciona esta nueva regla en la vida real. Fíjense en esto, es clarísimo. Primero tenemos al padre, un hombre justo y recto. Su destino, vivirá. Luego viene su hijo, que resulta ser un ladrón, un opresor, totalmente lo contrario. Su destino, morirá. Y la rectitud de su padre no lo puede salvar. Pero aquí viene lo interesante. El nieto ve todo el mal que hizo su padre y elige un camino diferente, el del bien. ¿Y qué pasa con él? Vivirá. La maldad de su padre no lo condena. Cada vida se juzga por separado. Y esta frase es básicamente el resumen de toda la historia. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Lo que se deja claro es que la justicia de una persona le pertenece a esa persona, y la maldad de otra, pues también. Son atributos personales, no se pueden pasar de uno a otro ni por herencia ni por estar cerca. Pero esperen, que la historia no termina ahí. El texto añade un giro más, uno que es fascinante. Resulta que el camino de una persona no está escrito en piedra. El pasado no tiene la última palabra sobre el futuro. Miren esta comparación, es increíble. Por un lado tenemos a la persona malvada. Si se aparta de sus pecados y empieza a seguir los estatutos de Dios, ¿qué pasa? Sus errores pasados no serán recordados y vivirá. Pero ojo, que también funciona al revés. Una persona justa que se aparta de su justicia y empieza a hacer el mal, sus buenas acciones pasadas tampoco serán recordadas. El mensaje es potentísimo. El cambio es posible en cualquier dirección.
Lo que de verdad importa es la elección que se hace hoy, ahora mismo. Y aquí el texto revela el verdadero corazón de todo este sistema. Lanza una pregunta retórica que lo cambia todo. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? ¿No es más bien que se aparte de sus caminos y viva? O sea, nos está diciendo que el objetivo final de la justicia no es el castigo por el castigo. No, es abrir la puerta a la oportunidad de cambiar, a la vida. Se prefiere 1000 veces la redención a la condena. Y todo esto nos va llevando a la gran conclusión, al mensaje final y más potente de todo el capítulo. Porque al final no se trata solo de seguir una lista de reglas, va mucho, mucho más allá. El cierre no es una nueva regla, sino una invitación, un llamado a la acción. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La responsabilidad individual, entonces, no es solo sobre lo que se hace, sino sobre quién se es. Va directo a una transformación interna, a una renovación completa. Y para que no quede ni la más mínima duda, lo repite, porque no quiero la muerte del que muere. Convertíos, pues, y viviréis. Es el refuerzo final del mensaje central. La intención detrás de todo esto es un deseo profundo de vida, no de muerte. La invitación a cambiar y vivir es el clímax de todo el razonamiento. Y así, el capítulo nos deja con una pregunta final que resuena, que es provocadora. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Después de haber desarmado por completo la idea de la culpa heredada, después de establecer la responsabilidad de cada uno, el foco cambia. Ya no se trata del juicio de Dios, sino de la elección humana. La decisión, al final del día, nos dice el texto, queda en manos de cada persona.